El sonido de los tacones altos resonando en el mármol frío del vestíbulo del edificio Kwon retumbaba como los latidos de un corazón que hacía mucho tiempo había aprendido a latir solo por venganza. Caminaba con la espalda recta que 5 años de reconstrucción personal me enseñaron. Cada paso calculado, cada respiración controlada. El perfume de jazmín que usaba, el mismo que usaba mi mamá cuando yo era niña, se mezclaba con el aire acondicionado helado del lugar. Hoy era el día. Después de 1826 días de planeación meticulosa, por fin volvería a pisar el mundo que un día me echó como si fuera basura. El espejo del elevador reflejaba a una mujer en la que Yoon Seo jamás se hubiera imaginado convertirse, pelo negro perfectamente peinado en un chongo bajo elegante, maquillaje discreto pero impecable, y un traje sastre gris oscuro de Chanel que costaba más de lo que toda mi familia ganaba en un año cuando yo era joven, pero más importante que todo eso, mis ojos. Ya no eran los ojos ingenuos y esperanzados de una chava enamorada, eran los ojos fríos y calculadores de una mujer que había muerto en una noche lluviosa de humillación y había renacido como algo mucho más peligroso. Park Eun-chae, susurré. Para mí misma, probando una vez más el nombre que elegí con tanto cuidado. En coreano, Eun-chae significaba favor y talento. Una ironía deliciosa, considerando que no venía aquí a hacer favores, sino a cobrar una deuda de 5 años. El piso 28 de la corporación Kwon era exactamente como lo recordaba de las fotos de los archivos que había estudiado obsesivamente. Piso de mármol importado de Italia, paneles de vidrio que ofrecían una vista panorámica de Seúl, y muebles minimalistas que gritaban dinero en cada línea limpia. El olor era a cuero caro y ambición, pero lo que no me esperaba era el impacto que su presencia me causaría. Kwon Hyun estaba de espaldas al elevador, viendo la ciudad a través de la pared de cristal, incluso de espaldas, incluso después de todos estos años. Mi cuerpo lo reconoció al instante, los hombros anchos sobre los que solía recargar mi cabeza cuando éramos felices, la postura erguida que demostraba la arrogancia, que fue su ruina, y la mía. El traje azul marino hecho a la medida le quedaba a su cuerpo con la perfección que solo el dinero ilimitado podía comprar. Cuando se volteó, me preparé para el impacto, pero nada podría haberme preparado para la realidad. La cara se le veía más madura. Líneas de expresión marcaban las comisuras de los ojos que un día amé tanto, pero eran los mismos ojos oscuros y penetrantes que solían mirarme como si yo fuera lo más precioso del mundo. Ahora, me veían con curiosidad y algo que no lograba descifrar. No me reconoció. 5 años de cirugía plástica sutil, dinero invertido en superación personal, y sobre todo, la diferencia entre la chava rota que él había destruido y la mujer poderosa en la que me convertí, fueron suficientes para volverme una completa extraña para él. Señora Park Eun-chae, supongo. Su voz todavía me ponía la piel de gallina, pero ahora era por coraje, no por amor. Soy Kwon Hyun. Cuando extendió la mano para saludar, dejé que mis dedos tocaran los suyos brevemente. El contacto mandó una corriente eléctrica por mi brazo, un recuerdo físico de lo que alguna vez fuimos, pero mantuve mi expresión perfectamente neutral. Señor Kwon, respondí, mi voz sonando más grave y controlada que antes. He oído mucho sobre usted. Arrugó un poco el ceño, como si mi tono tuviera algo que le molestara. Bien. Quería que se sintiera incómodo. Quería que sintiera una pizca de la inquietud que yo cargué todos estos años. Por favor, sígame a la sala de juntas, dijo, y cuando se volteó para caminar delante de mí, dejé que una sonrisa cruel se asomara en mis labios por apenas un segundo. La sala de juntas era otro monumento al poder de los Kwon, una mesa de caoba para 20 personas, sillas de piel que costaban más que coches populares, y una vista al río que era simplemente impresionante. Me senté en la silla que me indicó, crucé las piernas elegantemente y puse mi portafolio de cuero italiano sobre la mesa. Entonces, empezó, sentándose frente a mí y estudiándome con una intensidad que me recordó porque un día me enamoré de él. ¿Su empresa está interesada en nuestro nuevo proyecto de desarrollo urbano en Gangnam? Interesada es una palabra muy simple para lo que mi empresa siente por su proyecto, señor Kwon. Abrí mi portafolio y saqué unos documentos perfectamente organizados. Nosotros vemos potencial. La forma en que dije potencial lo hizo inclinarse un poco hacia adelante. Estaba intrigado, y eso era justo lo que quería.
El proyecto representa una inversión de 50.000 millones de wons, continuó, sin quitarme los ojos de encima. No es el tipo de negocio al que las empresas chicas suelen acercarse. ¿Quién dijo que mi empresa es chica? Por primera vez, vi un destello de sorpresa genuina en sus ojos. Había investigado sobre Park Development Corporation, claro, pero lo que encontró fue solo lo que yo le permití encontrar, una empresa mediana, exitosa pero no excepcionalmente impresionante. Él no sabía que detrás de Park Development había una red de inversionistas internacionales que yo había cultivado meticulosamente, ni que mi patrimonio personal ahora superaba lo que él imaginaba. Estoy impresionado con su confianza, señora Park. La forma en que dijo mi nombre falso sonó casi como una caricia, y tuve que obligarme a no reaccionar. Pero la confianza no es suficiente para un proyecto de esta magnitud. Me incliné hacia adelante, copiando su postura, y vi cómo sus ojos bajaron rápidamente al escote discreto pero elegante de mi blusa antes de volver a mi cara. Interesante. Seguía siendo un hombre, después de todo. Señor Kwon, dije, mi voz tomando un tono casi seductor, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué sabe usted sobre segundas oportunidades? La pregunta lo agarró con la guardia baja. Vi sus músculos faciales contraerse ligeramente, como si mi pregunta hubiera tocado una fibra sensible. Las segundas oportunidades son un lujo que no todos pueden permitirse, respondió con cuidado. O quizás, repliqué, son oportunidades que no todos son lo suficientemente listos para reconocer cuando aparecen. Deslicé una carpeta por la mesa hacia él. Cuando la abrió, vi cómo se le agrandaban los ojos. Adentro había documentos que detallaban no solo mi capacidad financiera para el proyecto, sino una propuesta alternativa que transformaría por completo su visión original. Veo que hizo su tarea, murmuró, hojeando los documentos. Siempre hago mi tarea, señor Kwon. Especialmente cuando se trata de corregir errores del pasado. Levantó la vista de los papeles y me miró directamente. Por un momento, sentí como si estuviera tratando de ver a través de mí, como si algo en mi voz o en mis palabras hubiera despertado un recuerdo enterrado. ¿Está segura de que no nos conocemos de antes?, preguntó, su voz más baja ahora, casi íntima. El corazón se me aceleró, pero mantuve mi expresión serena. Estoy segura de que recordaría haber conocido a alguien como usted, señor Kwon. La respuesta pareció satisfacerlo, pero vi que algo seguía molestándole. Me estudió por unos segundos más antes de volver su atención a los documentos. Esta propuesta es ambiciosa, dijo finalmente. Revolucionaria, incluso. A veces, para construir algo verdaderamente significativo, es necesario tener el valor de destruir por completo lo que vino antes. Otra vez, vi ese destello de reconocimiento en sus ojos, como si mi filosofía resonara con algo que ya había escuchado antes. Claro que lo había hecho, yo solía decir cosas parecidas cuando hablábamos de nuestros sueños para el futuro, cuando todavía creía que teníamos un futuro. Me gustaría discutir los detalles durante la cena esta noche, dijo de repente. Conozco un lugar privado donde podemos hablar sin interrupciones. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sería un placer, señor Kwon. Cuando nos levantamos para despedirnos, caminó conmigo hasta el elevador. En el pasillo estrecho, su cercanía era casi sofocante. El perfume que usaba, amaderado con notas de bergamota, era el mismo de hace 5 años. Recuerdos que había intentado reprimir comenzaron a subir a la superficie como burbujas de aire en agua estancada. Hay algo en usted, dijo mientras esperábamos el elevador, que me recuerda a alguien. Tal vez, respondí, entrando al elevador y volteando a verlo una última vez, sea solo su conciencia tratando de decirle algo importante. Las puertas se cerraron antes de que pudiera responder, pero vi la expresión confundida y ligeramente perturbada en su cara. Mientras el elevador bajaba, me permití un momento de debilidad, mis piernas temblaron un poco y me recargué en la pared fría de metal. Ver a Kwon Hyun de nuevo había sido más difícil de lo que imaginé, no porque todavía sintiera algo por él, me había convencido de que esos sentimientos estaban muertos y enterrados, sino porque estar en su presencia me trajo de vuelta no solo los recuerdos del dolor que me causó,
sino también las razones por las que lo amé tanto que casi me muero cuando ese amor fue destruido. El restaurante que eligió era, como era de esperar, el mejor de Gangnam, mientras caminaba por las calles de Seúl esa noche, usando un vestido negro que costó más de lo que mucha gente gana en un mes. Me permití recordar la última vez que estuve en estas calles, hace 5 años. La lluvia caía a cántaros esa noche terrible, empapando por completo mi hanbok tradicional color rosa. El mismo que mi mamá había usado en su propio compromiso. Corría por las calles sin rumbo, sin destino, solo tratando de escapar de la humillación que me quemaba en el pecho como ácido. La cena de compromiso había sido en el Hotel Silla, el más prestigioso de Seúl. Yo había llegado 2 horas antes, con mi pelo elaboradamente peinado por un estilista que costó la mitad del sueldo mensual de mi papá. Estaba nerviosa, pero feliz. Finalmente, después de 2 años de noviazgo, Hyun me había pedido matrimonio, y nuestra unión se oficializaría frente a nuestras familias. Debía haber notado las señales. La forma en que su mamá, An Eun-kyung, me miraba con un desdén mal disimulado, los susurros que se detenían de golpe cuando me acercaba. La manera en que Hyun evitaba mi mirada durante toda la ceremonia. Jung Seo-ah, había dicho, su voz resonando por el salón silencioso, no puedo seguir con este compromiso. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Estaba sentada en la mesa principal, rodeada de 50 invitados de ambas familias, cuando se levantó e hizo el anuncio que destrozó mi vida. Descubrí algunas cosas sobre ti que hacen imposible nuestra unión, continuó, su voz fría y distante como si le hablara a una extraña. Tu verdadera naturaleza ha sido revelada, y no puedo casarme con alguien tan falsa. Intenté hablar, intenté explicar, pero la voz no me salía. El salón entero me miraba con una mezcla de lástima y juicio. Vi a mi media hermana Soo-jin al fondo del salón, y por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. Había algo. En su mirada, no era sorpresa. Era satisfacción. Hyun, finalmente logré susurrar, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Pero él ya se había volteado y salido del salón, seguido por su mamá y el resto de su familia. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, sus voces convirtiéndose en un zumbido constante de especulación y chisme. Salí huyendo. Salí corriendo del hotel con mi hanbok tradicional, y la lluvia que comenzó a caer pareció lavar no solo mi maquillaje, sino también cualquier rastro de la persona que era antes de ese momento. De vuelta al presente, sacudí la cabeza, alejando los recuerdos dolorosos. Ya no era esa chava había muerto esa noche lluviosa, y quien sobrevivió fue alguien mucho más fuerte e infinitamente más peligrosa. El restaurante que Hyun eligió era una declaración de poder, mesa reservada, meseros que se movían como sombras silenciosas, y una privacidad que costaba una fortuna. Llegué a propósito 15 minutos tarde. Un juego de poder sutil que sabía que notaría. Estaba esperando en una mesa en el rincón más reservado del lugar, y cuando me vio, se levantó de inmediato. El traje que usaba ahora era gris oscuro, y no pude evitar notarlo devastadoramente atractivo que seguía siendo. La madurez solo había refinado su belleza natural. Señora Park, dijo, acercando mi silla. Empezaba a pensar que había cambiado de opinión. Nunca cambió de opinión, señor Kwon, respondí, sentándome con gracia. Solo hago que la gente espere hasta que yo esté lista. Él sonrió, una sonrisa genuina que por un momento me recordó al hombre del que me enamoré. Esa es una cualidad admirable y rara. Durante la primera hora de la cena, hablamos solo de negocios. Él detallaba su visión para el proyecto, y yo ofrecía alternativas y mejoras que claramente lo impresionaban, pero notaba cómo sus ojos se demoraban en mí cuando pensaba que no lo estaba viendo, cómo inclinaba la cabeza ligeramente cuando yo hablaba, como si intentara captar algo en mi voz que no podía identificar. Es usted fascinante, dijo de repente, interrumpiendo una discusión sobre cronogramas de construcción. ¿Cómo dice?, pregunté, tomando un sorbo del vino tinto que costaba más que un salario mínimo mensual. Hay algo en usted, una intensidad. Como si cada palabra que dice estuviera calculada, como si tuviera un propósito más grande que solo los negocios. Lo miré directamente. ¿Y si lo tuviera? Entonces me gustaría saber cuál es ese propósito. ¿De verdad quiere saber, señor Kwon? Me incliné un poco hacia adelante, mi voz tomando un tono más íntimo. Mi propósito es la justicia. ¿Justicia para qué? Para toda la gente que fue juzgada y desechada por aquellos que se creen superiores. Para aquellos que fueron humillados públicamente y vieron sus vidas destruidas por la arrogancia y el prejuicio. Vi sus músculos faciales contraerse. Algo en mis palabras lo había golpeado. Suena personal, observó. Toda justicia verdadera es personal, señor Kwon. Se quedó en silencio por un largo momento, estudiando mi cara. Luego,
para mi sorpresa, comenzó a hablar de algo que no esperaba. Hace 5 años, dijo, su voz más baja, cometí un error terrible. Destruí la vida de alguien basándome en información que, después descubrí que era falsa. Mi corazón se detuvo. Estaba hablando de mí. ¿Y eso todavía lo atormenta?, pregunté, luchando por mantener mi voz firme. Todos los días, admitió. La mujer en cuestión desapareció después del incidente. Traté de encontrarla, para pedirle perdón, para intentar reparar el daño, pero simplemente se esfumó. Como si nunca hubiera existido. Tal vez, dije con cuidado, ella no quería que la encontraran. O tal vez, replicó, estaba planeando una forma de hacerme pagar por lo que hice. Nuestras miradas se encontraron a través de la mesa, y por un instante, tuve la sensación de que él sabía exactamente quién era yo, pero luego sacudió la cabeza, como desechando un pensamiento imposible. Disculpe, dijo. No sé por qué le estoy compartiendo esto. Hay algo en su presencia que me hace sentir obligado a ser honesto. La honestidad es refrescante, respondí. Tan rara en estos días. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera cargada de tensión sexual y emocional. Cada mirada, cada palabra, parecía tener un doble sentido. Cuando finalmente pidió la cuenta, supe que habíamos llegado a un punto de inflexión. ¿Le gustaría venir a mi departamento?, preguntó. Mientras salíamos del restaurante. Tengo algunos documentos adicionales sobre el proyecto que me gustaría mostrarle. Yo sabía que no eran solo documentos lo que quería mostrar. La tensión entre nosotros se había vuelto casi tangible. Claro, respondí, el departamento de Hyun era un penthouse que ocupaba todo el último piso de uno de los edificios más caros de Gangnam. Cuando las puertas del elevador privado se abrieron directamente en su sala, me encontré de frente con una visión de la vida que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Ventanas del piso al techo ofrecían una vista de 360 grados de Seúl de noche, muebles minimalistas pero claramente caros, obras de arte que reconocí de subastas multimillonarias, y una sensación general de soledad lujosa que me hizo sentir una punzada inesperada de lástima por él. Impresionante, dije, caminando hacia la ventana principal. A veces siento como si viviera en una jaula de oro, dijo, sorprendiéndome con su honestidad. Muy bonita para ver desde fuera, pero sigue siendo una prisión. Me volteé para mirarlo, había quitado el saco y aflojado la corbata, y de repente parecía más humano, más vulnerable. ¿Y quién lo encerró en esta jaula? Yo mismo, admitió. Mis decisiones. Mi arrogancia. Mi orgullo. Se acercó a mí lentamente, y podía sentir el calor de su cuerpo, el olor familiar de su perfume mezclado con su piel. Cuando se detuvo a solo unos centímetros de mí, tuve que luchar contra todos mis instintos que me gritaban que retrocediera. Hay algo en usted, murmuró, que me hace querer confesar todos mis pecados. ¿Y cuáles son sus pecados, señor Kwon? Orgullo, dijo, su mano levantándose para tocar ligeramente mi cara. Arrogancia. Y el peor de todos, permitir que otros envenenaran mi mente contra alguien a quien amaba. La palabra, amaba, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba hablando de sus sentimientos por mí, por quien yo era hace 5 años, sin saber que le estaba confesando a la misma persona que había herido. El amor puede ser sanado, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Puede ser perdonado? Antes de que pudiera responder, se inclinó y posó sus labios sobre los míos. El beso fue suave al principio, vacilante, como si estuviera pidiendo permiso, pero cuando no me resistí, se profundizó, y por un momento terrible y maravilloso, se me olvidó por qué estaba allí, mi cuerpo lo recordaba. Recordaba cómo era ser tocada por él, besada por él, deseada por él. Por unos segundos preciosos y peligrosos, me permití sentir lo que sentía hace 5 años. Entonces la realidad me golpeó como una cachetada, me aparté bruscamente, mi mano volando hacia mis labios como si pudiera borrar lo que había sucedido. No puedo, dije, retrocediendo. ¿Por qué?, preguntó, confusión y dolor en su voz. ¿Por qué?, dije, agarrando mi bolsa y dirigiéndome al elevador. Algunas cicatrices nunca sanan por completo, señor Kwon. Y algunas personas no merecen segundas oportunidades. Salí antes de que pudiera responder, pero lo oí gritar mi nombre falso mientras las puertas del elevador se cerraban. Esa noche, en mi propio departamento de lujo que había comprado en otro barrio de Seúl, me permití llorar. Por primera vez en 5 años, no de tristeza, sino de rabia. Rabia porque, incluso después de todo lo que me había hecho, mi cuerpo todavía reaccionaba a él. Rabia porque una parte de mí, y una parte pequeña pero insistente, quería creer que su arrepentimiento era genuino, pero las lágrimas son
Un lujo que las mujeres que buscan venganza no pueden permitirse por mucho tiempo. Pasé el resto de la noche investigando y planeando. Había llegado la hora de acelerar mi cronograma, el beso lo había cambiado todo, había vuelto la situación demasiado personal, demasiado peligrosa. Necesitaba terminar mi venganza antes de que mis sentimientos complicaran aún más las cosas. En las semanas siguientes, Hyun se volvió implacable en sus intentos de verme de nuevo. Flores llegaban a mi oficina todos los días, siempre jazmines, como si supiera que eran mis favoritas. Invitaciones a cenas, eventos, exposiciones de arte. Incluso aparecía en mi edificio de oficina sin avisar, esperando afuera como un adolescente enamorado. Está evitando darme una respuesta sobre el proyecto, dijo una tarde cuando me interceptó. En la entrada de mi edificio. Estoy considerando cuidadosamente todas las variables, respondí, sin dejar de caminar. Siguió mi paso. ¿Incluyendo la variable de cómo se siente por mí? Me detuve de golpe y me di la vuelta para encararlo. Estábamos en medio de la concurrida acera de Gangnam, la gente pasaba a nuestro lado rápidamente, pero de alguna manera parecía que estábamos en una burbuja privada. Mis sentimientos no son relevantes para los negocios, señor Kwon. ¿Y si le digo que los míos sí lo son? Entonces le diría que está mezclando lo profesional con lo personal de una forma que no es sabia. Se acercó, ignorando a la gente que tenía que rodear nuestra conversación. ¿Y si le digo que me recuerda a la única mujer que amé de verdad? ¿Y que perderla fue el error más grande de mi vida? Mi corazón se disparó, pero mantuve mi expresión neutral. Entonces le diría que tal vez debería haber pensado en eso antes de cometer ese error. Eun Chae. La forma en que dijo mi nombre falso era casi una súplica. Tengo una reunión, dije, alejándome. Buenas tardes, señor Kwon. Pero mientras caminaba, lo oí gritar detrás de mí, voy a averiguar qué escondes. Sé que hay más en ti de lo que muestras. Esa noche, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché una voz que me heló la sangre. ¿Seoa? Seoa, ¿eres tú? Jun So-jin. Mi media hermana me había encontrado. Disculpe, dije, modificando mi voz, creo que se equivocó de número. No, dijo, y pude oír la certeza en su voz. Sé que eres tú. Vi una foto tuya en los sitios de negocios. Te hiciste cirugía plástica, te cambiaste el pelo, hasta tu forma de vestir, pero conozco tus ojos. Son los mismos ojos que me miraron con odio esa noche en el hotel. Me quedé en silencio, calculando rápidamente mis opciones. ¿Qué quieres?, pregunté finalmente, abandonando la farsa. Verne, dijo. Tenemos mucho de qué hablar. Me encontré con So-jin en un café discreto en Hongdae 2 días después. Cuando la vi, me sorprendió lo mucho que había cambiado. La mujer guapa y segura de sí misma que recordaba ahora se veía cansada, con arrugas prematuras alrededor de los ojos y una dureza en su rostro que no estaba allí hace 5 años. «Te pusiste guapa», dijo cuando me senté frente a ella. «El dinero realmente hace milagros». «Y tú te amargaste», respondí. «La culpa realmente cobra su precio». Se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Culpa? ¿Crees que siento culpa por lo que hice? Deberías. ¿Por qué debería sentirme culpable por impedir que te casaras con un hombre que estaba por encima de tu condición social? Le hice un favor a todos los involucrados. La rabia que había mantenido controlada durante 5 años comenzó a hervir en mis venas. Un favor. Me arruinaste la vida. Salvé a Hyun de cometer un error terrible, replicó. Y te salvé a ti de una vida de humillación como esposa de un chaebol. Nunca habrías encajado en ese mundo. ¿Entonces falsificaste esas fotos? ¿Le mentiste a él y a su familia? Hice lo que era necesario para proteger a todos los involucrados. Tomó un sorbo de su café, como si estuviéramos discutiendo el clima. Incluyéndote a ti. Mentira. Me incliné hacia adelante. Lo hiciste porque siempre me has tenido envidia. Siempre odiaste el hecho de que, aunque yo era la hija ilegítima, conseguí algo que tú nunca podrías. Por primera vez, vi una grieta en su máscara de indiferencia. ¿Y qué conseguiste exactamente? ¿Un compromiso con un hombre que nunca hubieras podido retener? Amor verdadero, dije simplemente. Algo que nunca entendiste ni experimentaste. Amor, se rió amargamente. Si de verdad te amara, no habría creído en unas cuantas fotos. Si de verdad te amara, habría luchado por ti, investigado, te habría dado el beneficio de la duda. El hecho de que creyera tan fácilmente demuestra que lo que tenían no era amor, era solo una fantasía.
Sus palabras me golpearon como flechas envenenadas porque había verdad en ellas, una verdad que había pasado 5 años tratando de ignorar. Pero eso ya no importa, continué, reprimiendo el dolor. Porque ahora voy a destruir todo lo que él ha construido. Y tú me vas a ayudar. ¿Por qué haría eso? Sonreí, una sonrisa que la hizo retroceder instintivamente. Porque, querida media hermana, grabé nuestra conversación. Y me imagino que a Hyun le interesaría mucho escucharte confesar cómo manipulaste la situación hace 5 años. Vi el pánico cruzar su rostro. No puedes, eso fue hace 5 años. La culpa no prescribe, Soo-jin. Y la justicia tampoco. 3 semanas después, estaba parada tras bambalinas en el auditorio donde la corporación Kwon celebraría su Asamblea General Anual de Accionistas. Era el día que había esperado y planeado durante 5 largos años, a través de una pequeña abertura en la cortina. Podía ver el auditorio lleno, inversionistas, medios financieros, ejecutivos. Todos estaban allí para escuchar a Hyun anunciar el proyecto más grande en la historia de la empresa. Lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar su destrucción pública. Hyun estaba en el escenario, deslumbrante con su traje azul marino, presentando las cifras impresionantes del proyecto. Su voz era firme y segura, y por un momento, casi sentí lástima por lo que estaba a punto de hacer, casi. Y ahora, estaba diciendo, me gustaría presentar a nuestra socia en este emprendimiento, la CEO de Park Development Corporation, la señora Park Eun-chae. Era mi señal. Respiré hondo, ajusté el vestido rojo que había elegido específicamente para esta ocasión, el mismo color que usaba el día que nos conocimos, y caminé hacia el escenario. El auditorio se quedó en silencio cuando me vieron. Podía sentir todos los ojos sobre mí mientras caminaba hacia el podio. Cuando llegué al micrófono, miré directamente a Hyun. Me miraba con admiración y algo que se parecía sospechosamente al amor. Buenas tardes, empecé, mi voz resonando claramente por el auditorio. Mi nombre es Park Eun-chae. Pero ese no es el nombre por el que el señor Kwon me conoce. Vi la confusión aparecer en su rostro. Hace 5 años, continué, me conocía por otro nombre. Jun Seo-ah. El silencio en el auditorio se volvió absoluto. Podía ver el shock extendiéndose por la cara de Hyun como ondas en un lago. Jun Seo-ah era una joven ingenua que creía en el amor verdadero. Que creía que cuando alguien promete amarte para siempre, esa promesa significaba algo. Que creía que la persona que dice amarte te daría al menos la oportunidad de explicarte antes de destruir tu vida públicamente. Mi voz era firme, pero podía ver lágrimas comenzando a formarse en los ojos de Hyun. Pero Jun Seo-ah estaba equivocada, continué. Porque el amor verdadero requiere valor, y algunas personas prefieren creer en mentiras convenientes a luchar por quienes aman. Señor Kwon, dije, mirándolo directamente, ¿le gustaría contarles a todos los presentes lo que pasó hace 5 años? No respondió. Estaba en completo estado de shock. No. Entonces yo lo contaré. Me volví hacia el auditorio. Hace 5 años, yo era la prometida del señor Kwon. En la noche de nuestra cena de compromiso, él me acusó públicamente de traición y me humilló frente a nuestras familias y amigos. Basó esa acusación en fotos falsificadas que le proporcionó alguien que tenía envidia de nuestra felicidad. Los murmullos comenzaron a extenderse por el auditorio. Desaparecí esa noche, y Jun Seo-ah efectivamente murió. Pero Park Eun-chae nació. Y pasó 5 años planeando este momento. Tomé un control remoto y presioné un botón. La pantalla grande detrás de mí se iluminó, mostrando documentos financieros. Lo que están viendo, anuncié, es la prueba de que Park Development Corporation no es solo una socia del proyecto del señor Kwon. Somos la empresa matriz de los principales inversionistas internacionales. En otras palabras, señoras y señores, poseemos el 65% de las acciones de la corporación Kwon. Jadeos audibles resonaron en el auditorio. Hyun. Parecía como si lo hubiera golpeado un rayo. Y ahora, dije, mi voz adquiriendo un tono frío y calculador, me gustaría usar mi posición mayoritaria para anunciar cambios en el liderazgo de la empresa. Seo-ah. Hyun finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro quebrado. Mi nombre, dije con firmeza, es Park Eun-chae. Jun Seo-ah murió hace 5 años, ¿recuerdan? Presioné otro botón, y el audio de la conversación con Soo-jin comenzó a sonar por los altavoces, su voz confesando cómo había falsificado las fotos, cómo había manipulado la situación, cómo no sentía ningún remordimiento. Cuando el audio terminó, el silencio en el auditorio era ensordecedor. Durante 5 años, dije, viví con el dolor de la injusticia. Pero el dolor se puede transformar en poder cuando se canaliza correctamente. Y el poder, cuando se usa sabiamente,
puede finalmente traer justicia. Miré a Hyo-on una última vez. Lágrimas corrían por su rostro, y parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. La asamblea ha terminado, anuncié. La nueva administración asumirá a principios de la próxima semana. Mientras dejaba el escenario, Hyo-on me siguió, en el pasillo vacío tras bambalinas, finalmente me alcanzó. Seo-a, por favor, dijo, con la voz quebrada. Por favor, déjame explicarte. Explicar que, me di la vuelta para encararlo. ¿Cómo me amabas tanto que no me diste ni 5 minutos para defenderme? Como tu amor era tan profundo que... ¿Una fotografía obviamente manipulada fue suficiente para que me desecharas como basura? Era joven, estúpido, orgulloso, eras un cobarde, lo interrumpí. Y los cobardes no merecen explicaciones ni perdón. Por favor, cayó de rodillas, sin importarle la dignidad ni el traje caro. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Haré lo que sea, ladeé la cabeza, estudiándolo. Lo que sea, repitió. Entonces vive con las consecuencias de tus decisiones, dije. Así como yo viví con ellas durante 5 años. Comencé a alejarme, pero gritó detrás de mí y nunca dejé de amarte. Incluso cuando pensé que me habías traicionado, incluso cuando intenté odiarte, nunca dejé de amarte. Me detuve, pero no me di la vuelta. Y ahora, continuó, con la voz quebrada. Ahora que sé que eres la mujer extraordinaria de la que me volví a enamorar, sin siquiera saber quién eras. Ahora te amo de una forma que ni sabía que era posible. El amor sin valor es inútil, dije sin voltear. Y el arrepentimiento sin tiempo para crecer es solo autocompasión. Entonces dame tiempo, suplicó. Dame la oportunidad de demostrar que he cambiado. Finalmente me di la vuelta para mirarlo, todavía estaba de rodillas, las lágrimas secándose en su rostro, el orgullo completamente abandonado. ¿Quieres una oportunidad?, pregunté. Entonces trabaja para mí. ¿Conoces este negocio mejor que nadie? Voy a necesitar a alguien que gestione las operaciones diarias mientras implemento cambios estructurales. La esperanza apareció en sus ojos. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de demostrar que aprendiste algo en los últimos 5 años. Que puedes ser humilde. Que puedes trabajar para reconstruir lo que destruiste. Y, ¿si lo demuestro? Entonces, dije, quizás podamos hablar de segundas oportunidades. 6 meses después, estaba parada en la misma esquina donde había llorado bajo la lluvia hace 5 años, pero esta vez, no estaba huyendo de algo, iba hacia algo. Hyo-on me había sorprendido. En los últimos 6 meses, trabajó más duro que cualquier empleado que yo hubiera visto. Llegaba temprano, se iba tarde, y trataba cada tarea, sin importar cuán mundana, como si su vida dependiera de ello. No intentó usar su encanto o estatus para conseguir privilegios especiales. Simplemente trabajó. Más importante, había cambiado. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad genuina. El orgullo ciego había dado paso a la apertura para aprender, y la cobardía, bueno, eso había sido lo más difícil de perdonar. Pero incluso eso estaba siendo reemplazado por un coraje lento pero creciente para enfrentar verdades incómodas. Me estaba esperando en nuestro nuevo restaurante favorito. No el lugar caro que demostraba estatus, sino un pequeño local familiar en Myeongdong donde servían el mejor kimchi jjigae de Seúl. Cuando me vio, se levantó, pero no intentó besarme ni siquiera tocarme. En los últimos 6 meses, había aprendido a respetar mis límites. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó cuando nos sentamos. Productivo, respondí. Firmamos el contrato con los inversionistas japoneses. El proyecto se terminará 6 meses antes de lo previsto. Eso es maravilloso, dijo, y pude ver un orgullo genuino en sus ojos, no un orgullo posesivo, sino una alegría genuina por mi éxito. ¿Y tu día? Tuvimos algunas complicaciones con los proveedores de Busan, pero logré resolverlo. Y recibí una llamada interesante. ¿De quién? De tu media hermana. Mi postura se tensó automáticamente. ¿Qué quería? Pedir perdón, dijo. Al parecer, está pasando por algunos problemas financieros debido a las consecuencias legales de sus acciones de hace 5 años. Quería saber si yo podría interceder por ella contigo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que las consecuencias de nuestras acciones son nuestras para cargar. Y que si quería tu perdón, tendría que ganárselo de la misma manera que yo estoy tratando de ganar el mío. Estudié su rostro. ¿No hay una parte de ti que siente que fui demasiado lejos? ¿Que mi venganza fue excesiva? Pensó cuidadosamente antes de responder.
Hay una parte de mí que desearía que hubiéramos encontrado un camino hacia la justicia que no requiriera tanto sufrimiento de todos los involucrados. ¿Pero venganza excesiva? No. Tú trabajaste, construiste algo de la nada, usaste tu inteligencia y determinación para crear poder real. No me destruiste, me obligaste a crecer. ¿Y qué crees que aprendiste? Que el amor sin valor es solo una palabra bonita. Que el orgullo es solo miedo disfrazado. Y que, se detuvo, buscando las palabras correctas, a veces la persona que crees que estás salvando es exactamente la persona que deberías estar protegiendo. Comimos en un silencio cómodo por unos minutos. Era algo que habíamos aprendido a hacer, existir juntos sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Cuando terminamos, pagó la cuenta y caminamos lentamente por las calles de Seúl. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras pasábamos por un pequeño puente sobre un arroyo. Claro. ¿Cómo lo lograste? Todo este plan, toda esta transformación, como una mujer joven y con recursos limitados logró construir un imperio en 5 años. Sonreí, no la sonrisa fría y calculadora que había usado durante mi venganza, sino algo más suave. ¿De verdad quieres saber? Quiero. La noche que me fui de Seúl, casi me mato. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Estuve parada al borde de un puente durante 3 horas, mirando el agua, pensando que sería más fácil simplemente desaparecer por completo. Dejó de caminar, su rostro palideciendo. Pero entonces, continué, recordé algo que mi mamá solía decir. Decía que todo dolor tiene un propósito, pero solo si elegimos darle un propósito. Así que, en lugar de morir, decidí renacer. ¿Cómo? Tuve 3 trabajos simultáneamente durante 2 años, ahorrando cada uno. Estudié por las noches, aprendí inglés fluido, luego japonés, luego mandarín. Hice contactos, pequeñas inversiones, y lentamente construí una red. Cuando tuve suficiente capital, empecé con algo pequeño, desarrollos residenciales modestos en ciudades más chicas. Cada éxito financió el siguiente proyecto, que siempre era un poco más grande, un poco más ambicioso. ¿Y la cirugía plástica? Vino después, cuando ya había establecido a Park Eun-chae como una identidad separada. No fue vanidad, fue estrategia. Necesitaba ser irreconocible para implementar mi plan. Comenzamos a caminar de nuevo, nuestros pasos sincronizados sin esfuerzo consciente. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De haber dedicado 5 años de tu vida a esto? Era una pregunta que me había hecho a mí misma muchas veces recientemente. Arrepentirse. Es la palabra equivocada. Esos 5 años me convirtieron en quien soy. Me dieron fuerza, independencia y una comprensión de mi propio valor que nunca habría tenido de otra manera. Así que no me arrepiento. Incluso si fueron 5 años que podríamos haber pasado juntos. Me detuve y me di la vuelta para mirarlo. Kwon Hyun, ¿honestamente crees que el hombre que eras hace 5 años podría haberme amado de la forma en que dices que me amas ahora? Pensó por un largo momento. No, admitió. El hombre que era hace 5 años ni siquiera sabía qué era el amor real. Confundía posesión con amor, estatus con valor, orgullo con fuerza. Y la mujer que yo era hace 5 años, dije, ni siquiera conocía su propio valor. Dependía de la validación externa para su autoestima. Se habría convertido en una esposa sumisa e infeliz. Entonces estás diciendo que necesitábamos separarnos para convertirnos en personas que realmente pudieran amarse. Estoy diciendo, respondí, que a veces el amor verdadero exige que las personas crezcan por separado antes de que puedan crecer juntas. Llegamos a un pequeño parque al que solíamos ir cuando éramos jóvenes. Había una banca debajo de un árbol de cerezo donde pasábamos horas hablando de nuestros sueños. Hyun señaló la banca y nos sentamos, manteniendo una distancia respetuosa entre nosotros. Eun-chae, dijo, usando el nombre que yo había elegido, ¿puedo hacerte una pregunta muy importante? Claro. ¿Crees que es posible que 2 personas que se lastimaron tanto encuentren un camino de regreso el uno al otro? Lo miré, realmente lo miré. Vi las líneas de expresión que 5 años de arrepentimiento habían creado alrededor de sus ojos. Vi la humildad genuina que había reemplazado su antigua arrogancia. Vi a un hombre que había enfrentado sus fallas y había elegido crecer a partir de ellas. Creo, dije con cuidado, que depende de si están dispuestas a empezar de cero. No intentando reconstruir lo que tenían antes, sino construyendo algo completamente nuevo. Como 2 personas conociéndose por primera vez. Exactamente. Sí. Volteó para mirarme de frente. Entonces, Park Eun-chae, ¿te gustaría cenar conmigo mañana por la noche? No como mi exprometida, no como mi jefa,
sino como una mujer extraordinaria que conocí y de la que me enamoré. Por primera vez en 5 años, sonreí una sonrisa completamente genuina. Kwon Hyun, me encantaría. Al día siguiente, mientras me preparaba para nuestra primera cita real, sonó mi teléfono. Era un número internacional que no reconocí. Bueno, ¿Park Eun-chae? La voz era femenina, con un ligero acento americano. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Sarah Kim. Soy periodista de Forbes Asia. Estoy trabajando en un reportaje sobre mujeres empresarias que superaron adversidades extremas para construir imperios. Su historia llegó a nosotros, y nos gustaría saber si estaría interesada en compartir su trayectoria. Lo pensé rápidamente. La publicidad internacional podría ser buena para los negocios, pero también significaría una exposición que quizás no estaba lista para manejar. ¿Qué tipo de reportaje?, pregunté. Una pieza inspiradora sobre transformación personal y profesional. Cómo logró construir una empresa multimillonaria en solo 5 años, empezando prácticamente de cero. Nuestros lectores están muy interesados en historias de personas que lograron superar circunstancias difíciles. ¿Y saben sobre las circunstancias que me llevaron a empezar de cero? Sabemos que hubo algún tipo de escándalo personal hace algunos años que la obligó a dejar Seúl. Pero estamos más interesados en cómo transformó esa adversidad en éxito. Miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era fuerte, segura, exitosa, había conquistado todo lo que se propuso. Pero había algo más que quería ahora: paz. Gracias por el interés, dije finalmente, pero en este momento estoy enfocada en construir, no en mirar hacia atrás. ¿Estás segura? Sería una oportunidad increíble para inspirar a otras mujeres, estoy segura. Pero gracias de nuevo. Colgué el teléfono y le sonreí a mi reflejo. Park Eun-chae había cumplido su propósito. Quizás era hora de descubrir quién podría ser cuando ya no estuviera definida por el dolor de mi pasado. La cita de esa noche fue mágica. No había otra palabra para describirla. Hablamos durante 4 horas sobre todo y nada, nuestros libros favoritos, viajes que soñábamos hacer, filosofías de vida que habíamos desarrollado. Era como si nos estuviéramos conociendo por primera vez, pero con la profundidad emocional de personas que habían vivido lo suficiente para apreciar los momentos genuinos. ¿Has cambiado?, le dije cuando caminábamos de regreso a mi departamento. ¿Cómo dices? Hace 5 años, hablabas de conquistar el mundo. Ahora hablas de entender el mundo. ¿Y tú?, respondió, hace 5 años hablabas de encontrar tu lugar en el mundo. Ahora hablas de crear tu propio mundo. Nos detuvimos frente a mi edificio. La tensión entre nosotros era palpable, pero era diferente a la tensión sexual cargada de venganza que existía antes. Era algo más suave, más real. Eun-chae, dijo, usando mi nombre elegido con cariño, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Crees que es posible perdonar completamente a alguien que te hirió profundamente? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas? Porque necesito saber si hay una esperanza real para nosotros, o si siempre habrá una parte de ti que me ve como el hombre que te traicionó. Lo miré por un largo momento. Kwon Hyun, ¿quieres saber la verdad? Siempre. Ya te perdoné. El shock apareció en su rostro. ¿Cuándo? Esta noche. Cuando me di cuenta de que el hombre que me hirió ya no existe. Fue reemplazado por alguien que tuvo el valor de enfrentar sus fallas y crecer a partir de ellas. No puedes perdonar a un fantasma, pero puedes elegir amar a la persona real que está frente a ti. Lágrimas aparecieron en sus ojos. ¿Y eliges amarme? Estoy eligiendo conocerte, dije. El amor, bueno, veamos a dónde nos lleva eso. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para retroceder si quería, pero no quise. Cuando sus labios tocaron los míos, no había venganza ni dolor ni pasado complicado, solo había 2 personas que habían encontrado el camino de regreso la una a la otra a través del valor de crecer. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad. Por perdonarme. Por convertirte en la mujer extraordinaria que eres ahora. Kwon Hyun, dije, mi voz suave pero firme, no me agradezcas por volverme fuerte. Agradécete a ti por tener el valor de volverte digno de esa fuerza. 6 meses después, estaba de pie en la cima del nuevo edificio de la Park Development Corporation, mirando la vista de Seúl que se extendía hasta el horizonte. El proyecto que comenzó como venganza se había transformado en algo mucho más grande, una empresa que genuinamente estaba haciendo una diferencia en la ciudad que amaba. Hyun entró en mi oficina, llevando 2 tazas de café. Era algo que hacía todas las mañanas ahora, no porque fuera su trabajo,
sino porque quería cuidarme de la forma en que debería haberlo hecho años atrás. ¿Cómo va la fusión con la empresa japonesa?, preguntó, entregándome el café. Bien. Muy bien, de hecho. Tendremos presencia en 3 países para fin de año. Estoy orgulloso de ti, dijo, y por millonésima vez, me impresionó cómo esas simples palabras viniendo de él ahora significaban mucho más que todas las grandiosas declaraciones de amor que solía hacer. Gion, dije, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Te arrepientes de cómo sucedió todo? A veces me pregunto si nuestra historia habría sido más feliz si hubieras tenido el valor de confiar en mí hace 5 años. Pensó cuidadosamente, como siempre hacía ahora antes de responder preguntas importantes. Claro que me arrepiento del dolor que te causé, dijo finalmente. Pero, ¿arrepentirme de cómo llegamos aquí? No. Porque la verdad es que el hombre que yo era hace 5 años no merecía a la mujer extraordinaria en la que te convertiste. Y la mujer que eras hace 5 años merecía más que el amor limitado que yo era capaz de dar. Caminé hacia él y, por primera vez desde que nos habíamos reencontrado, fui yo quien inició el contacto físico. Puse mis manos en su rostro y lo miré directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre venganza y justicia?, pregunté. No. La venganza se trata de destruir a quien te hirió. La justicia se trata de convertirte en quien estabas destinada a ser, a pesar de quien te hirió. ¿Y cuál de ellas elegiste? Durante 5 años, pensé que estaba eligiendo la venganza. Pero ahora me doy cuenta de que estuve eligiendo la justicia todo el tiempo. La justicia de convertirme en quien realmente era debajo de toda esa inseguridad. La justicia de construir algo significativo. Y la justicia de darnos a los dos la oportunidad de encontrar el amor real. Eunchae, dijo, sus manos cubriendo las mías, te amo. No como el chavo que se enamoró de una fantasía hace 5 años, sino como el hombre que eligió crecer para merecer a la mujer real que está frente a él. Yo te amo, respondí, no a pesar de lo que pasamos, sino por quienes nos convertimos a través de ello. Cuando nos besamos esa mañana, en mi oficina en lo alto de Seúl, supe que nuestra historia finalmente estaba completa, no porque tuviéramos un final feliz perfecto, sino porque tuvimos un final real, un final donde 2 personas imperfectas eligieron crecer por separado hasta que fueron capaces de amarse verdaderamente juntas. La cicatriz que nos separó se había convertido en la fuerza que nos unió, y a veces, pensé mientras miraba la ciudad que me había roto y luego me había reconstruido. Las mejores historias de amor no son sobre personas que nunca se lastimaron, sino sobre personas que tuvieron el valor de sanar, primero solas, y luego la una con la otra. La boda fue pequeña, solo nuestras familias y amigos más cercanos, en un jardín privado en la isla de Jeju. Usé un hanbok tradicional blanco y dorado, no el mismo que había usado hace 5 años, sino algo nuevo, algo que representaba quién era yo ahora, mientras Gion y yo intercambiábamos votos que habíamos escrito el uno para el otro. Miré a la pequeña multitud de personas que nos observaban, vi lágrimas de alegría en los rostros de nuestros padres. Vi sonrisas genuinas de amigos que habían sido testigos de nuestra trayectoria, y al fondo, sentada sola, vi a Jun Soo-jin. La había invitado, no por perdón, que todavía estaba en proceso, sino porque la justicia real a veces significa dar a las personas la oportunidad de presenciar lo que casi destruyeron y entender completamente lo que perdieron. Park Eun-chae, dijo Gion en sus votos, me enseñaste que el amor real no se trata de nunca caer, sino de tener el valor de levantarse y crecer cada vez que caes. Prometo no solo amarte por el resto de mi vida, sino crecer a tu lado, aprender de ti y proteger no solo tu corazón, sino tus sueños. Con Gion, respondí, me enseñaste que el perdón no es olvidar el pasado, es elegir no dejar que el pasado defina el futuro. Prometo construir un mañana contigo que honre tanto nuestra trayectoria como nuestros sueños. Cuando el oficial nos declaró marido y mujer, y Gion me besó bajo el cielo azul de Jeju, supe que finalmente había encontrado lo que busqué durante todos estos años, no venganza, ni siquiera justicia, paz, la paz que llega cuando finalmente entiendes que tu historia, todas sus partes, incluso las dolorosas, te llevó exactamente a donde necesitabas estar. Y mientras bailábamos nuestro primer baile como marido y mujer, con el sonido de las olas del océano como nuestra banda sonora, le susurré al oído, gracias. ¿Por qué?, preguntó. Por romperme, dije. Porque fue estando rota que aprendí a reconstruirme como algo indestructible. Él se rió, un sonido rico y genuino que había reaprendido a amar. Y gracias por enseñarme, respondió, que a veces la única forma de encontrar quién eres realmente es perdiendo por completo quién creías que eras. La cicatriz que nos unió finalmente se había convertido solo en parte de nuestra historia. No el final, ni siquiera el punto principal,
sino simplemente un capítulo que nos llevó al verdadero comienzo. Si llegaste hasta aquí en esta travesía de dolor, crecimiento y redención, si te gustó acompañar la transformación de Seoa Euncha y ver a Hyun conquistar una segunda oportunidad a través de un cambio genuino, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de amor, venganza y justicia que tocan el corazón. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia te emocionó más. ¿Fue la revelación pública? ¿El reencuentro? ¿O tal vez la decisión del perdón? Tu opinión es muy importante para nosotros.